Bien, hermanos, el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Sea con ustedes una bendición enorme, hermanos, poder volver a encontrarnos y poder compartir una palabra del Señor. Estamos entonces, hermanos, a la luz de las Escrituras constantemente. Estuvimos un poco descansando, pasando un poquito con la familia y ahora estamos de vuelta nuevamente a la luz de las Escrituras. Hermanos, habíamos quedado entonces en el capítulo 2, la segunda parte. Vamos a ver si la logramos hacer, la segunda parte. Y quisiera, hermanos, pedirles que el Señor nos ayude a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Podamos seguir trabajando en esto de compartir una palabra para edificar nuestras vidas. No se olvide, hermanos, que en esta época la palabra se transforma en algo fundamental, sin precedente, hermanos. El hecho de buscar, indagar, aprender de una palabra sana es fundamental. Hoy día anda de todo, hermanos, de todo, de todo. Y si usted no está bien cimentado en las Escrituras, lamentablemente en algún minuto va a sucumbir. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder entonces estar compartiendo esta palabra del Señor y poder, hermanos, seguir adelante en victoria cada día, alabando el nombre, el rostro del Señor y siguiendo lo que la Escritura dice, ¿no? Esa es la idea. Vamos entonces, hermanos, a Hechos, capítulo 2, segunda parte. Esa era la idea, ¿ya? Vamos entonces, hermanos, dice, Pedro se puso en pie con los otros 11 apóstoles y empezó a hablarles en voz bien alta para que todos pudieran oírle. Vosotros judíos y todos los que estáis en Jerusalén, enteraos bien y prestad atención a lo que os voy a decir. Estos no están borrachos, como decís vosotros, puesto que no son más que las 9 de la mañana. Lo que pasa es que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. En los días finales dice, derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Vuestros hijos e hijas darán profecías y vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos sueños. En esos días derramaré de mi espíritu sobre los hombres y las mujeres que me sirven. Y ellos serán mis profetas. Mostraré maravillas arriba en los cielos y pruebas visibles de mi poder divino abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el gran día del Señor en todo su esplendor. Y será un hecho que todos los que invoquen el nombre del Señor estarán a salvo. Bueno, este versículo, hermanos, es bastante fuerte, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos en el versículo 15, Pedro insiste en que estas personas no pueden estar borrachas. Primero, hermanos, porque en la hora tercera, según la Reina Valera, las horas del día contaban desde la salida de la puesta del sol, es decir, poco más o menos desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ese era más o menos el rango en el cual ellos contaban las horas. Por tanto, si usted cuenta, la hora tercera eran las 9 de la mañana. ¿Sí? Las 6, 7, 8, 9. Tercera, las 9 de la mañana. Entonces, todo el pasaje nos presenta una de las ideas muy dominantes y básicas del Antiguo, del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Y del Nuevo también. Entonces, el día del Señor, ahí dice, ahí comienza a hablar del día del Señor. Y hay mucho en la Biblia que nos resultará difícil de comprender y entender, a menos, hermanos, que conozcamos los principios, ¿no?, que están alrededor o bajo esta concepción, hermanos. Entonces los judíos nunca perdían de vista que era el pueblo escogido de Dios. Ellos siempre entendieron eso, que eran el pueblo escogido de Dios, e interpretaban, hermanos, que Dios los había elegido para una gloria y un privilegio muy especial, ya entre los pueblos de la tierra. Ellos creían eso profundamente. Sin embargo, eran una nación muy pequeña, el pueblo de Israel.
Y su historia había sido una sucesión de complicaciones, de desastres. Y estaba claro, hermano, que por medios humanos ellos nunca iban a alcanzar la gloria que estaba destinada para ellos como pueblo escogido. Así que poco a poco, hermanos, llegaron a la conclusión de que lo que los hombres no podían, obviamente Dios lo iba a hacer, Dios lo iba a llevar a cabo. Y empezaron, en cierto, a esperar el día en que Dios iba a intervenir directamente en la historia y los elevaría al honor que soñaban. Esa era un poco la mentalidad de los judíos de aquella época. Entonces, el día de esa intervención, prácticamente, el día de la intervención divina, sería el día del Señor. O sea, la historia quedaría dividida en dos edades, la edad presente y la edad por venir. O sea, en este caso, que sería prácticamente el siglo de oro, de Dios. Entre las dos edades estaría el día del Señor. Ahí, entre medio, estaría el día del Señor. Entonces, y que sería doloroso, ¿no es cierto? Este alumbramiento de este nuevo tiempo, de esta nueva era. Entonces, vendría tan por sorpresa, dice, como ladrón de noche, un ladrón nocturno. Y fíjate que los cimientos de la tierra, dice que iban a ser sacudidos y el universo entero se iba a desintegrar. Y sería un día y obviamente va a ser un día de juicio, un día de terror. Y vemos, hermanos, que a lo largo entonces de los libros del Antiguo Testamento y en gran parte del Nuevo Testamento encontramos algunas descripciones de ese día. Hay pasajes muy característicos como Isaías 2:12, Amós 5:8, Sofonías 1:7, Joel 2:1. Y también en el Nuevo Testamento está Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y también Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10. Aquí Pedro, hermanos, le está diciendo entonces a los judíos, hace generaciones, muchas generaciones, que estamos soñando con el día del Señor. Eso les dice, estamos soñando con el día del Señor y el gran día en que Dios va a intervenir en la historia. Entonces ahora le dice, ahora con Jesús ha llegado ese día, ¿ya? Y detrás de todo ese escenario estaba entonces la gran, ¿no es cierto?, la gran verdad de que en la persona de Jesús, Dios mismo había entrado en la escena de la historia humana. O sea, ahora sí viene este tiempo tan esperado por todos ustedes, les dice. Así que, hermanos, vemos aquí entonces el primer discurso de Pedro, un discurso potente, fuerte, y les dice, escúchenme bien. Siguió diciéndoles Pedro, Jesús de Nazaret ha sido un nombre al que Dios ha acreditado entre vosotros, ¿no es cierto?, por medio de milagros y obras que eran señales inequívocas del poder de Dios en acción. Dios estaba actuando por medio de él, dice la palabra. Y vosotros lo habéis visto todo y no lo podéis negar, de acuerdo con lo que Dios tenía planificado y sabía de antemano que iba a suceder. Ese hombre os fue entregado y vosotros lo matasteis, haciendo que le crucificaran los paganos que no tenían ni idea de la ley de Dios. Ya, bueno, enseguida hay varios versículos más ahí que se podrían leer en el capítulo 2, ¿no? Entonces, hermanos, dice, aquí tenemos un pasaje que está lleno de la esencia del pensamiento de los primeros predicadores. ¿Ya? Esto está muy metido en los primeros predicadores. Primero, vamos a ver algunos detallitos. Primero, insiste, hermanos, en que la cruz no fue ningún accidente. Lo primero que hace es, la cruz no fue ningún accidente. Formaba parte del plan eterno de Dios. ¿Ya? Era parte del plan eterno de Dios y que es algo, ¿no es cierto?, que se afirma con mucha frecuencia. Fíjate en el libro de los Hechos, ya capítulo 3, 18, 4, 28, el 13, 29. Entonces, el pensamiento del libro de los Hechos nos salvaguarda de dos serios errores sobre la muerte de Jesús. Vamos a ver cuáles podrían ser. Primero, la cruz no fue una salida de emergencia, porque Dios no actúa de esa manera.
¿ya? O porque Dios le hubiese fallado algunos planes, ¿no? La clave ahí es que forma parte de la vida misma de Dios. O sea, todo estaba total y absolutamente predicho por el Señor. Y segundo, no debemos pensar nunca que nada de lo que hizo Jesús iba a cambiar la actitud de Dios hacia los hombres. O sea, no debemos oponer un Jesús dulce y amable a un Dios airado y vengativo. Y fue Dios el que envió a Jesús, eso tienen que tenerlo claro, ¿no? Fue Dios el que envió a Jesús, el que planificó, ¿no es cierto?, la venida de Jesús al mundo. Y podemos decir entonces que la cruz es una ventana, hermanos, es una ventana en el tiempo por la que podemos ver el amor sufriente que hay, ¿no es cierto?, eternamente en el corazón de Dios, porque eso es lo que hay en el corazón de Dios, ¿ya? Entonces vemos también que Hechos insiste, hermanos, en que lo dicho anteriormente no aminora nada, en realidad el crimen realizado o hecho por la humanidad que crucificó a Jesús. Siempre que se menciona la cruz en Hechos, se hace, ¿no es cierto?, con un sentimiento de horror ante el crimen que se cometió. Hay varios versículos ahí que hablan de eso, ¿no? Aparte de otras cosas, la cruz es el mayor crimen de la historia. Eso no hay duda de eso. Y muestra supremamente hasta dónde pudo llegar el pecado, hermanos, porque el pecado es tan grave, es tan horrible, que tomó la vida más maravillosa, más inocente, más santa que haya existido jamás. Y la toma, lo agarra y lo planta, ¿no es cierto?, en una cruz. Hechos se propone demostrar que la pasión y la muerte de Cristo fueron entonces el cumplimiento de las profecías. Entonces los primeros predicadores tenían que hacerlo así, porque la idea de un Mesías crucificado era inconcebible. Esto de la idea de un Mesías crucificado, fíjate que nunca estuvo en la mente de los judíos, hermanos. Incluso podría ser hasta blasfema esta idea, ¿no es cierto?, para los judíos, porque la ley, fíjate que la ley decía, maldito el que muere colgado de un madero, según Deuteronomio 21:23 decía eso. O sea, para los judíos, hermanos, los ortodoxos, ya para este tipo de judíos, la cruz era lo único, hermanos, era lo único que hacía absolutamente imposible. La cruz era lo imposible que Jesús pudiera ser el Mesías. Para ellos no le cabía en la cabeza esto. Por eso los enemigos de Jesús, hermanos, se propusieron darle no una muerte cualquiera, sino una muerte de cruz. Así que los primeros predicadores respondían. Y ellos decían, si leen las Escrituras con atención, van a observar que esto estaba absolutamente profetizado. Entonces, hermanos, también Hechos hace hincapié en la resurrección, que esto es muy fundamental. Hechos es un libro que habla mucho de la resurrección como una prueba absoluta y definitiva de que Jesús fue el elegido, que Jesús fue el escogido por Dios. Entonces, algunas veces se le podría llamar al libro de los Hechos, que es los Hechos de el Evangelio de la resurrección, también se le podría llamar. Entonces, para la iglesia primitiva, la resurrección era de suprema importancia, era de una importancia tan enorme, hermanos. Entonces debemos tener presente que sin la resurrección, usted sabe que no podría existir la iglesia cristiana. Bueno, sabemos que sin la cruz tampoco, pero como término, digo yo, como conclusión del plan, la resurrección, si no existiera, entonces no existiría iglesia. Entonces cuando los discípulos predicaban entonces esto del centralismo de la resurrección, lo importante, lo base que era la resurrección, lo hacían movidos por una experiencia muy propia. La cruz los había dejado totalmente aniquilados. La cruz los había dejado totalmente desamparados, destrozados, sin esperanza.
ya no querían seguir viviendo. Entonces, ¿qué fue lo que cambió en ellos? La resurrección. La resurrección de Cristo fue lo que cambió todo y transformó a un grupo de personas o seres desamparados en hombres y mujeres, ¿no es cierto?, que se envalentonaron con mucha valentía, henchidos de vida, que eran prácticamente unos cobardes, luego se transforman en héroes. Y de hecho, hermanos, nosotros creemos que las iglesias hoy día ponen muy poco énfasis, hermanos, en lo que es la predicación de la resurrección. Incluso se limita más bien a un cierto domingo, ¿no es cierto?, de resurrección, y algunos, y acaso, ¿no? Pero todos los domingos sería como el día, hermanos, el día del Señor, así como un día de celebración. De hecho, sabemos, hermanos, que es el día domingo, se cambia el día domingo de celebración, día de culto, día de especial, porque los creyentes celebraban justamente el día que el Señor había resucitado. Entonces, sería interesante poner un poco más de énfasis en que el día domingo es el día del Señor, el día en que Él resucitó. Y de hecho, fíjate que en ciertas iglesias orientales ellos hacen mucho énfasis en esto. Entonces, cuando se encuentran algunos creyentes, ellos se saludan justamente con eso. De esa manera, ha resucitado el Señor. ¿Te fijas? Entonces, y fíjate que el otro le contesta y le dice, es verdad, Él ha resucitado. Así que, hermanos, sería muy bueno, sería muy interesante que cuando nos encontremos en este día y en cualquier día, ¿no? Cuando nos encontremos, siempre enfaticemos que nosotros, hermanos, nunca debemos olvidarnos, nunca, hermanos. Nunca se nos debe olvidar de que el Señor nosotros seguimos a un Señor vivo. Él vive y anda con el Señor resucitado. Tú y yo así andamos, ¿ok? Así que, hermanos, bueno, Pedro continúa con su predicación y le dice, bueno, dice en los versículos 37 al 41, dice, lo que Pedro les dijo les atravesó el corazón, dice. Y les hizo preguntarles a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué podemos hacer ahora? Y él dice, arrepentíos ahora mismo, les contestó Pedro, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y así recibiréis el perdón de vuestros pecados y la dádiva gratuita del Espíritu Santo que Dios había prometido que os daría a vosotros y a vuestros descendientes, los de cerca, los de lejos, y todos los que respondan a la llamada del Señor nuestro Dios. ¿Ya? Entonces vemos, hermanos, que en primer lugar este pasaje nos muestra con una claridad interesante el efecto que surgió, que hizo la cruz. Entonces, cuando se le hizo ver a la gente lo que habían hecho cuando ellos crucificaron a Jesús, dice que se les partió el corazón. ¿Ya? Yo, había dicho Jesús, cuando, ¿no es cierto?, sea levantado de la tierra, traeré a todos hacia mí. O sea, eso dice Juan 12:32. Ahora, si el pecado de la humanidad fue el responsable de la cruz de Cristo, entonces todos nuestros pecados son responsabilidad, ¿ya? Todos somos responsables, hermanos, de la crucifixión de Jesús. Todos, de alguna manera, hemos tomado parte de ese crimen. Y se dice que una vez se cuenta, hermanos, que algún misionero, ¿no es cierto?, muestra una imagen de Cristo crucificado y una de estas personas va corriendo hacia el misionero y le dice, por favor, baja. No, que ese hombre no esté, que Jesús no esté crucificado en esa cruz. Yo soy el que debiera estar allí. O sea, hermanos, cuando llegamos a comprender lo que pasó ya en la cruz, no podemos evitar, hermanos, que se nos parte el corazón.
Qué terrible, hermanos, que haya muerto, ¿no es cierto?, un inocente, el santo de los santos, por mi vida, en consecuencia que yo tenía que haber recibido ese castigo. Entonces, hermanos, esta experiencia requiere una reacción. Y Pedro dijo, lo primero y lo principal es que se arrepientan. ¿Ya? Y usted sabe lo que quiere decir arrepentirse, hermanos. Arrepentirse, hermanos, quiere decir un cambio de pensamiento, ¿ya? Y cuando se cambia de pensamiento es porque el que se tenía antes era un cambio, era un pensamiento equivocado. Entonces de ahí que la palabra pasó a significar un cambio de mentalidad o un cambio de actitud. Eso es arrepentimiento, cambio de mentalidad, cambio de actitud. Y si una persona es honrada, por ejemplo, porque hay gente en el mundo que no conoce al Señor, pero es bien honrada, el cambio de mentalidad requiere un cambio de acción. O sea, debieran haber acciones distintas, cambio de vida distinta. Así que el arrepentimiento, hermanos, supone un cambio de mentalidad y supone un cambio de vida. Así que Dios ayude a su pueblo en eso. Hermanos, ahora todos los viejos hábitos, los viejos hábitos debieran ir cambiando, ¿no es cierto?, cada día. O podría ser que uno pudiera cambiar de manera de obrar, pero su mentalidad a lo mejor quizás seguiría siendo la misma. Pero entonces su cambio sería motivado por el temor, quizás en algunos casos, o por razones de prudencia, pero su corazón todavía amaría las cosas viejas. Y si tuviera oportunidad, seguramente va a volver a ellas. Entonces, el verdadero arrepentimiento incluye un cambio de mentalidad y un cambio de acción, ¿ya? Eso. Por eso que la Biblia es muy clara que el árbol se conoce por los frutos. Cuando alguien se ha convertido, cuando alguien ha conocido al Señor, cuando alguien se ha arrepentido, cambia todo, absolutamente. Hay un cambio en todo el sistema de vida. Entonces, cuando llega el arrepentimiento, no solo algo pasa con el pasado, sino que también con el futuro. Si miramos el caso del pasado, ahí vemos que, hermanos, hay perdón de pecados. Y el perdón de Dios cubre el pasado. Pero tenemos que comprender, ¿no es cierto?, que esto no quiere decir que se anulan las consecuencias. El hombre, ya siempre he dicho, ¿no?, el hombre que peca, de alguna manera, se le va a pasar la factura, de alguna manera. Así que, hermanos, necesitamos entender esto. Las consecuencias no se borran. Las consecuencias de alguna manera se viven, ¿ok? Así que cuando pecamos, nos hacemos algo a nosotros mismos. Nos dañamos, nos ofendemos a nosotros y a otros que no podemos deshacer tan fácilmente. Así que cuando éramos pequeños, por ejemplo, voy a poner un caso, cuando éramos pequeños y hacíamos algo malo, se levantaba una especie de barrera invisible entre nosotros y nuestros padres, ¿no? Pero cuando íbamos a ellos y les decíamos que lo lamentábamos, que lo sentíamos, pedíamos perdón, nuestros padres nos abrazaban. Entonces, y nos dábamos cuenta de que la relación se había restablecido y esa barrera que era complicada había desaparecido. Pero el perdón no elimina las consecuencias de lo malo que hayamos realizado, ¿ya? Pero sí nos pone en una correcta y en una debida relación con Dios. Así que el alejamiento y el temor desaparecen y nos encontramos otra vez en paz con Dios, que eso es lo más fundamental, ¿no? Ahora, cuando llega el arrepentimiento, pasa algo, hermanos, pasa algo con el futuro también, no solo con el pasado, sino que con el futuro. Recibimos, dice, el don del Espíritu Santo. Aunque nos hayamos arrepentido, ¿cómo vamos a evitar de cometer los mismos errores una y otra vez? Porque eso sucede.
justamente entonces viene a nuestra vida. Este es un poder especial, específico, rico, hermanos, un poder que no teníamos nosotros mismos y que, ¿no es cierto?, y que ahora el Espíritu Santo lo tiene disponible para nosotros y podemos ahora, lo que antes no podíamos ganar, ahora sí lo podemos ganar. Las batallas que siempre perdíamos antes, ahora sí las podemos resistir, ¿ya? Y todo lo que no por nosotros mismos no podríamos llevar a efecto, hermanos, yo creo que ahora a través del don del Espíritu Santo sí podemos resistir. Así que en el momento en que nos arrepintamos y que sea de veras, de corazón, ya somos liberados del alejamiento y del temor del pasado y equipados entonces para enfrentarnos con las responsabilidades y las batallas que vienen al futuro. Así que ahora no es con nuestra fuerza, no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu en que podemos ir avanzando cada día. Amén. Así que, hermanos, termino dando algunas características de la iglesia, ¿no? La iglesia decía, hermanos, los creyentes, dice, dedicaban tiempo a recibir las enseñanzas de los apóstoles, a estar en comunión con los hermanos, a participar juntos de las comidas y la oración. Todos tenían una actitud reverente y el poder de Dios se manifestaba en muchas cosas que hacían los apóstoles. Todos los creyentes se mantenían unidos y lo tenían todo en común. Salían a vender sus bienes y posesiones y repartían el producto según la necesidad de cada uno. Iban juntos todos los días a participar del culto en el templo y compartían los alimentos comiendo juntos en las casas con alegría y generosidad de corazón. Siempre, dice, estaban alabando a Dios y todo el pueblo, a todo el pueblo les caía bien y el Señor iba añadiendo a su número los que se iban salvando cada día. Entonces, fíjate, hermano, que aquí hay un resumen, ¿no es cierto?, de las características de la iglesia primitiva. Primero, era una iglesia que aprendía. ¿Ya? Según el versículo 42, aquí aparece la palabra doctrina, en la versión Reina Valera no es pasiva, sino es activa. La frase quiere decir, hermanos, que dedicaban tiempo. Ellos generalmente es lo que estamos haciendo ahora, dedicar tiempo y prestaban atención a lo que se les enseñaba, a lo que los apóstoles les enseñaban. Entonces, uno de los grandes peligros de la iglesia hoy día es caer en la religiosidad estática, ¿no es cierto?, que mira hacia atrás en lugar de adelante. ¿Ya? Y precisamente porque las riquezas de Cristo son inescrutables, son inagotables y debemos ir siempre hacia adelante, siempre ir avanzando en el conocer, en la experiencia que tenemos con el Señor. Así que nosotros somos como la luz de la aurora, hermanos, ya hacia una plenitud, ya y que obviamente no se alcanza totalmente en esta vida, pero debemos considerar que hemos perdido el día si no hemos aprendido en él nada nuevo, hermanos. Analízate cada día. ¿Has aprendido algo bueno, algo nuevo, algo distinto de Cristo? Sí. ¿Has profundizado alguna cosa que te llamó la atención de la palabra? Así que, hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga en esto, hermanos. Y también dice que era una iglesia en comunión, dice. Estaba como indica la expresión, ¿ya? Estaba en koinonía, en comunión, o sea, estaban muy, muy pegados unos a otros. Y vemos, hermanos, que la iglesia es solo lo que debe ser cuando es una compañía de hermanos unidos. Necesitamos volver. Esto de la pandemia nos ha alejado un poco y cuando se trata de ir al culto ya a varios les cuesta llegar otra vez. Pero esto es una compañía de hermanos donde nos relacionamos, donde estamos unidos en el amor de nuestro Padre. Así que hay que intentar volver nuevamente. Era una iglesia, hermano, también que oraba. Los primeros cristianos sabían que no podían ni tenían por qué enfrentarse con la vida dependiendo exclusivamente de sus propias fuerzas. Siempre hablaban con Dios antes. Siempre hablaban con el Señor antes de hablar con los hombres. Siempre buscaban a Dios antes de salir al mundo.
y podían ir avanzando y arrastrando sus problemas, ¿no es cierto?, de la vida, porque habían estado en la presencia de Dios. También dice que era una iglesia reverente. En el versículo 43 hay una palabra que la Reina Valera la traduce como temor. Encierra la idea de respeto, encierra la idea de respeto, de reverencia. Se decía de un griego muy famoso que se movía por el mundo, ya como el que está en el templo prácticamente. Entonces el cristiano vive, hermanos, reverentemente porque sabe que siempre está en la presencia de Dios y que cualquier lugar es casa de Dios, ¿ya? Y puerta del cielo. Así que, hermanos, también era una iglesia, hermanos, en la que sucedían tremendas cosas, había señales, había maravillas. Entonces, si esperamos grandes cosas de Dios y comprendemos grandes cosas por Dios, van a suceder cosas interesantes, cosas preciosas. Entonces, cuando muere, hermano, la fe, mueren también los resultados. Tenemos que aumentar nuestra fe, nuestra confianza, ¿no es cierto? Y van a suceder más cosas en la iglesia si comenzamos a creer que Dios puede y quiere hacer cosas con nosotros y que vayan sucediendo cosas interesantes con nosotros. ¿Ya? También era una iglesia solidaria, hermanos. Era una iglesia muy solidaria. De hecho, los primeros creyentes tenían un fuerte sentido, fíjate, de responsabilidad mutua. O sea, se hacían responsables unos de otros, ¿ya? De hecho, se dice de algunos escritores, algunos predicadores, algunos hombres de Dios, que a veces no podían ver a un borracho sin sentirse personalmente responsables, ¿ya? Entonces, el cristiano de veras no puede soportar tener demasiado cuando ve que otros tienen necesidad, por ejemplo. Entonces, es una iglesia muy solidaria. Y otra cosa también es que era una iglesia, hermanos, que daba culto a Dios, según el versículo 46. Entonces, hermanos, los primeros cristianos, ellos siempre frecuentaban, día a día frecuentaban la casa del Señor. Entonces debemos recordar, hermanos, que Dios no reconoce una religión solitaria. La gente que pretende vivir solitaria, de alguna manera no va a permanecer. De hecho, si usted ha estado en algún concierto, yo recuerdo haber estado en algún concierto de estos grandes que se han hecho en alguna ocasión, y es impresionante la presencia, cómo se siente cuando están todos alabando al Señor, cantando al Señor, con una pasión impresionante, porque hay mucha gente que está compartiendo el mismo interés y la misma experiencia. Entonces ahí vemos y observamos cómo el pueblo de Dios, o en este caso el Espíritu de Dios, se mueve sobre su pueblo cuando le da culto, cuando lo honra, cuando lo alaba, junto con otros. Y también, hermanos, podemos observar que era una iglesia feliz, según el versículo 46. Tenían contentamiento, tenían regocijo. Una iglesia triste o una iglesia lúgubre es totalmente contrario. El gozo cristiano no tiene por qué ser, ¿no es cierto?, cualquier cosa. Ya es algo íntimo del corazón de los cristianos, donde reside este gozo, ¿no es cierto?, que nada ni nadie nos puede quitar. Aunque pasemos por valles de sombras y de muerte, tenemos que sentir ese gozo, esa felicidad, hermanos, de que Cristo abrió nuestros ojos y que Él está en medio de nosotros. Y también, para finalizar esa parte, hermano, era una iglesia simpática. Y sabe usted que eso no hace bien, ¿no? Ser simpáticos. De hecho, hay dos palabras en griego para bueno, ¿ya? Una es ágatos, que describe una cosa o persona simplemente como buena. Ágatos es una persona buena. Pero hay otra que es kalos. Y esta quiere decir, ¿no es cierto?, que la persona o la cosa no solo es buena, sino que es agradable. Así que sería bueno que pudiéramos hacer un poco más kalos,
kalos, o sea, que tiene una gracia que conquista el alma, ¿ya? De hecho, en el español se dice, hermanos, de alguien cuando es una bellísima persona. Esa es una persona kalos. ¿Se fija? Entonces, el verdadero cristiano es alguien así, simpático, agradable. Hay personas que son muy buenas, pero tienen una veta así media antipática. A veces somos medio pesados de alguna manera. Hay cierta dureza en nuestra vida, ¿ya? Y de hecho, a veces no somos personas que alguien podría venir y llorar fácilmente en mi hombro, porque somos muy pesados. Que Dios nos ayude en eso, ¿no? Que Dios sea con nosotros. Yo creo que no hay ninguna otra cosa que ayudaría a la iglesia, más que ninguna otra cosa, hermanos, que la iglesia fuera llena de creyentes que tuvieran detalles importantes, lindos, simpáticos, cariñosos. ¿Ya? La iglesia primitiva, el pueblo de Dios de aquella época, tenía una gracia, pero que era preciosa, espectacular. Así que, hermanos, que vuestra gentileza sea conocida por todos, ¿cierto? Y que podamos ser agradables, que la gente pueda contar con nosotros. Que Dios nos ayude en este día. Hermanos, y es un honor, un placer poder compartir con ustedes esta segunda parte de Hechos. Mañana ya continuamos con el capítulo 3 del libro de los Hechos. Bendiciones, un abrazo a cada uno de ustedes y que Dios les bendiga en este día. Amén.